La máquina 2 Million de Hackthebox fue lanzada a modo celebración por haber alcanzado 2 millones de usuarios en la plataforma. Esta máquina simula la antigua versión de la plataforma de Hackthebox, donde era necesario hackear el sistema de generación de códigos de invitación para poder registrarse. Veremos las distintas rutas expuestas al público de la API, donde seremos capaces de elevar los privilegios de nuestra propia cuenta como administrador para poder aprovecharnos de la vulnerabilidad de inyección de comandos y ganar acceso a la máquina. Una vez dentro, conseguiremos un archivo de configuración que contiene las credenciales para poder pivotar a otro usuario del sistema, con el cual enumeraremos la máquina, encontrando la propia vulnerabilidad del kernel que nos acabará permitiendo escalar privilegios y obtener acceso a la cuenta de root. Vamos ya a comenzar con la máquina, pero antes recordad que en la parte inferior del vídeo podéis ver las marcas de tiempo de las diferentes fases de numeración, explotación y escalada de privilegios de la máquina, y como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, recomendación sobre nuevo contenido, podéis dejarlo abajo en los comentarios. Antes de comenzar con la máquina, lo que vamos a hacer es exportar la IP de la máquina víctima. Y os voy a mostrar también cómo tengo organizado mi entorno de trabajo. Tengo tres archivos donde almaceno aquí las credenciales válidas que hayamos ido recopilando durante el análisis. Por separado, contraseñas y usuarios que vayamos encontrando pero que no hayamos sido capaces de verificar que tienen un uso o alguna relación. Y luego tres carpetas. Esta sería para la fase inicial, la de numeración, para guardar nuestros análisis y resultados de Nmap, etc. Luego, exploits es donde desarrollaremos nuestros scripts o uso de herramientas para poder vulnerar la máquina víctima. Y luego, files, almacenaremos aquellos archivos que consigamos descargar de la máquina si contienen algún tipo de contenido relevante. Entonces, directamente vamos a crear una nueva sesión de Tmux para lo que sería poder gestionar la terminal de una forma más sencilla con el uso de distintas ventanas y paralelizar distintos procesos. El primer paso de la etapa de numeración consiste en hacer uso de la herramienta de Nmap para poder listar aquellos puertos que están abiertos de la máquina objetivo y poder ver posibles vectores de ataque. En este caso queremos ver o analizar todos los puertos, los 65.535. Vamos a hacer inicialmente uso de TCP sin scan. Ahora explico un poco más en detalle en qué consiste. Para acelerar este análisis inicial vamos a hacer que Nmap envíe 5.000 paquetes por segundo. Vamos a hacer que evite el proceso que tiene por defecto de comprobar si el host está activo o no. Y también vamos a hacer que evite lo que es la propia resolución DNS, porque no aplica. Entonces dejamos corriendo el propio escáner y vamos a ver en qué consiste este flag de TCP sin scan, ¿no? Vale, por defecto, en TCP, antes de establecer una conexión con una máquina objetivo o con un destino, requiere lo que se llama de un three-way handshake, es decir, de establecer un acuerdo previo antes de llevar a cabo una conexión. Entonces, en este caso, Nmap envía un paquete con el flag de SYN activado, básicamente pidiendo una propia conexión sobre un puerto determinado. El destino responde con SYN ACK, lo que sería un acknowledgement o una confirmación de que se puede llevar a cabo la conexión. Entonces, en este punto, en este segundo paquete que recibe Nmap ya podría concluir que dicho puerto está abierto. Entonces, lo que hace es, en vez de enviar un paquete ACK para el establecimiento final de la conexión, lo que hace es enviar un paquete RST para concluir con la conexión, es decir, que no se lleve a cabo. Porque si se llevase a cabo, lo que habría que hacer luego es realizar otro proceso de envío de paquetes para poder cerrar la conexión, lo cual conllevaría a que el análisis de Nmap requiriese de mucho más tiempo. Esto sería el caso en el que el propio puerto que se está escaneando está abierto. En cambio, si inicialmente Nmap envía una solicitud sobre un puerto determinado y el objetivo responde con este tipo de paquete, con este flag activado, sería que dicho puerto está cerrado, o así lo interpretaría por lo menos Nmap. Habría un último caso en los puertos que son filtrados, es decir, puede ser puertos que estén abiertos internamente en la máquina, pero no estén expuestos al exterior. Básicamente Nmap, cuando envía este paquete inicial, haría varios intentos, pero nunca llegaría a recibir lo que sería una confirmación por parte del host destino. Entonces, aparecería como filter en este caso. Bueno, vamos a ver si el análisis inicial ha finalizado. Podemos ver que tanto el puerto 22 como el 80 están abiertos, con lo cual vamos a anotarnos esto en nuestra hoja del análisis. Y aprovecho también a explicaros un poco cómo organizo yo mis máquinas, ¿no? Es decir, lo que es el propio análisis. Vale, pues en la primera sección contemplaríamos lo que es el nombre de la propia máquina. Aquí guardaríamos lo que es la IP, que en este caso, como tenemos aquí almacenado, nos simplifica copiar y pegar dicho valor. En el segundo caso sería donde
detallamos la información del stack tecnológico que hace pues, un aplicativo web, igual el servidor web y la base de datos. Esto a medida que vayamos avanzando en el proceso. En esta segunda parte guardaremos las credenciales o los usuarios válidos que vayamos encontrando en el sistema, en la aplicación web o en el protocolo que fuese. Luego la fase de numeración es la que nos encontramos actualmente haciendo uso de la herramienta Nmap para listar los puertos que están abiertos y saber qué servicios están corriendo. En este caso ya hemos podido encontrar que el puerto 80 está abierto, posiblemente alojando lo que sería una página web. Y luego también tenemos el puerto 22, que suele corresponderse a lo que es el SSH. Posteriormente vamos a proceder, en caso de que exista una aplicación web en el puerto 80, vamos a hacer uso de la herramienta wfood para ver aquellos archivos o directorios de los cuales no tenemos información previa, si existen o están expuestos al público, y poder intentar obtener información sensible de alguna forma o alguna funcionalidad adicional para poder explotar la máquina. Cuando consigamos acceso a la máquina pasaremos a la fase de post-explotación, donde haremos una enumeración básica del sistema, los directorios más importantes donde tenemos también permisos de escritura y ejecución y una serie de pasos adicionales que veremos a continuación. Entonces, vamos a pasar a la segunda fase de Nmap, donde vamos a correr igual un análisis sobre la IP destino. Vamos a hacer solamente, como vamos a enfocarnos en el puerto 22 y en el 80, ya que sabemos que están abiertos, vamos a hacer uso de esta flag, en el cual Nmap va a correr unos scripts de numeración y de versiones para saber qué está corriendo en cada uno de los puertos. Vamos a almacenar los resultados en nuestra carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap y vamos a esperar a que finalicen los resultados. Mientras tanto, nos abrimos otra ventana, vamos a hacer uso de esta herramienta web que nos va a permitir listar las tecnologías web que están corriendo en dicha máquina, en este caso en el puerto 80. Vale, podemos ver que los resultados nos dice que dicha IP ha sido movida o tiene una redirección, en este caso, a 2 million HTTP, que es lo que sería el nombre de la máquina. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Que por detrás, la máquina víctima, cuando recibe una petición a su IP en el puerto 80, internamente hace una redirección a este dominio. Lo que ocurre es que nuestra máquina no sabe que este dominio se debería resolver con esta IP. Entonces lo que tenemos que hacer ahora mismo es irnos a nuestro HTTP host. Previamente os voy a mostrar qué ocurriría si accedemos en el navegador. Nuestra propia máquina no sabía cómo resolver este dominio, con lo cual nos da un error. Entonces abrimos este archivo, añadimos la IP, nos guardamos el nombre del dominio para que nuestra máquina sepa que esta IP se corresponde con este dominio y sea capaz de hacer la propia resolución por detrás. Vamos a hacer otra prueba. Y efectivamente, ahora obtenemos un código de estado 200 después de esta propia redirección. Podemos ver que PHP sea probablemente el lenguaje de programación que ha sido utilizado, ya que hay una serie de cookies. Puede ser que haya algún tipo de registro de login. Aquí vemos un email, la propia IP. Hackthebox parece ser que es el autor de esta propia página web. Y ese sería el título. ¿Vale? Fenomenal. Bueno, lo que vamos a hacer de momento es anotarnos que posiblemente PHP sea el lenguaje de programación. No tenemos todavía la versión. Vale, los resultados de Nmap han finalizado. Vamos a copiarnos esto en nuestra hoja. Y efectivamente, confirmamos que en el puerto 22 está corriendo SSH con esta versión. En el puerto 80 sería HTTP. Lo que obtuvimos antes es que se hace una redirección a este dominio. Estos son los métodos o las funciones que están habilitadas, tanto GET para obtener información como POST para poder enviar información también al servidor. El siguiente paso es ver qué está corriendo en dicha página web, qué tecnologías están funcionando por detrás y qué funcionalidades tenemos disponibles. Vale, parece ser que sería una simulación a la plataforma de Hackthebox. Si hacemos hovering, es decir, dejamos el ratón encima, vemos que esto simplemente nos llevaría dentro de la propia página, haciendo scroll down automáticamente cuando hacemos clic. Aquí explica en qué consiste la plataforma,
cómo unirme a Hack-the-Box. Vale, según dice aquí, vale, para los que no lo sepáis, antiguamente en Hack-the-Box para poder registrarse no consistía solamente en introducir un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico, sino que había que ser capaces de superar un reto inicial como forma de parte, por así decir, de un registro un poco más divertido, ¿no? A modo reto. Entonces en este caso está simulando lo que era ese registro que había previamente. Entonces de alguna forma va a haber que intentar bypassear este código de invitación o el propio registro para obtener una cuenta en la plataforma y ver funcionalidades adicionales. Vale, bueno, vamos a ver el código fuente, a ver si hay algún tipo de comentario que nos revele algo más de información. No veo mucho más. Vale. Bueno, vamos a pasar a la segunda fase de la enumeración, lo que será hacer uso de la herramienta wfooth, que nos va a servir para ver o listar aquellos archivos que inicialmente no sepamos que existen y ver si conseguimos filtrar algo de información adicional. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, de momento, sustituir la ruta contra la que vamos a correr dicho análisis o dicha herramienta. Entonces, ¿cómo funciona wfooth? Le pasamos un primer parámetro para que nos muestre el resultado en color y sea más sencillo leer, que nos oculte los errores 404, aquellos archivos o rutas que no sea capaz de encontrar porque no existen. Igualmente también las respuestas que contengan 0 caracteres sobre esta ruta, sobre esta URL, y donde pone la palabra footh será donde la herramienta automáticamente reemplace las palabras de nuestro diccionario, que en este caso utilizamos de checklist, que contiene un total de más de 37.000 palabras o nombres de archivos. Para que sepáis un poco el contenido que tiene dicho diccionario, pues bueno, es lo que sería el private PHP, report PHP, va a hacer una prueba o un barrido automático de todos estos nombres y ver si alguno de ellos existe en esta página. Para ello, un ejemplo sería test PHP y vemos si existe y vemos que nos redirecciona a la página 404 de error, porque no existe. Entonces lo que queremos es que la herramienta nos oculte estos resultados porque no nos otorga ningún tipo de valor. Vamos a ejecutar la herramienta y ver qué nos enseña. Vale, podemos ver, vamos a pararlo, que todos estos intentos están siendo redireccionados de alguna forma y todos tienen en común que nos dan una respuesta de 162 caracteres, con lo cual vamos a omitir este tipo de resultados ya que son no válidos y ver si encontramos algo más o algún directorio o algún archivo en este caso que obtenga información o configuración que nos pueda servir como ventaja para poder explotar algo de la máquina. En otra ventana lo que vamos a hacer es de igual forma, en vez de ahora lo que son los archivos, vamos a buscar directorios, es decir, aquellas rutas, por ejemplo, un /admin, un /login, que nos permitan de alguna forma probar funcionalidad adicional de la plataforma. Añadimos lo que es un slash aquí final de directorio y dejamos la herramienta correr. Nos he explicado que este último parámetro sirve para paralelizar este análisis o esta herramienta con 200 hilos, es decir, obtener un poco lo que es los resultados más rápido. Dejamos funcionando la herramienta y ya nos va dando algún tipo de resultados o rutas en este caso que va encontrando del propio sistema. Bueno, vamos a ir viendo un poco cómo funciona esto. Vamos a hacer un test simplemente. Dice que lo intentemos de nuevo. Vamos a hacer, en caso de que haya un SQL injection, así conseguimos bypassear esto y nos deja iniciar sesión. Parece ser que no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar o redirigir el tráfico a Burp Suite, nuestra herramienta, nuestro proxy que nos permite interceptar las peticiones y manipularlas y ver un poco más en detalle qué está ocurriendo por detrás. Arrancamos la herramienta. Vale, vamos a parar esta parte porque creo que no está encontrando ningún tipo de archivos. Aquí sigue haciendo su búsqueda. Vamos a dejar que finalice. Vale, vamos a activar para obtener las peticiones por Burp Suite. Vamos a hacer aquí simplemente un test. Lo interceptamos, hacemos un control R para enviarlo a repeater. Desactivamos Burp Suite
y vamos a ver que cuando hacemos el envío, ¿qué ocurre, no? Nos retorna un código de error, dice que es inválido el invitation code este, con lo cual, vale, esto básicamente lo que estábamos viendo antes en la interfaz, pero podemos por lo menos intentar hacer algún tipo de cambio en la ruta contra la que está mandando la petición post, en el propio valor. Como probamos anteriormente, no parece ser que sea vulnerable a SQL injection, ya que, por ejemplo, si le decimos o le pasamos el código test, que probablemente no exista, no sea un código válido, como os he dicho anteriormente, le diríamos, oye, si test no es válido, 1 igual a 1, que en este caso esta condición siempre es cierta, porque 1 igual a 1 es true. Si esto es false, que ejecute esto y deberíamos intentar bypassear lo que sería esta comprobación. Lo enviamos e igualmente nos retorna que no funciona, básicamente, que no es un código válido. Con lo cual, esta alternativa o esta vía de explotación, de momento la vamos a dejar aparcada. Vamos a ver wfood que nos está dando por aquí. Sigue buscando sus rutas alternativas. Vamos a copiarnos de momento estas. Al apartado de directorios. Vale, vamos a ir viendo cada ruta, a ver si contiene algo de funcionalidad o información adicional. Vamos a parar este análisis, porque no creo que encuentre ya mucho más. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una de ellas es JS. Vamos a ver si hay algún tipo de script corriendo que nos pueda dar algún tipo de información adicional de la funcionalidad que tienen. En este caso me voy a centrar en la parte de invite, ya que necesitamos de alguna forma sí o sí conseguir un código de invitación, entonces necesitamos entender qué está sucediendo por detrás. Entonces para ello inspeccionamos la propia página, vamos a ver qué tipo de archivos está cargando. Podemos ver que hay un script al final de la página que tiene relación con lo que es la verificación del propio código, donde envía el código con una petición de tipo post a esta URL, API, esto es lo que hemos visto antes en Burp Suite, y en función del código de respuesta lo da como válido o no. Entonces quiero pensar que hay algún tipo de lógica aquí. Vamos a ver qué hay detrás de este archivo o de este script de JavaScript. Vamos a ver qué contiene. Vamos a copiarnos esto y vamos a hacer uso de una herramienta para ver el código de una forma más sencilla. Lo pegamos y según puedo ver en el código, de alguna forma creo que está ofuscado y no conseguimos hacer una lectura clara de la funcionalidad, con lo cual vamos a hacer búsqueda de alguna herramienta que nos permita hacer el proceso contrario y obtener el código inicial, de tal forma que consigamos ver la funcionalidad y ver si hay algún tipo de vulnerabilidad asociada. Vale, aquí tenemos los resultados. Vamos a probar alguna herramienta online, esta misma. Vamos a eliminar esto, pegamos, ejecutamos y efectivamente conseguimos ver que hay dos funciones. Una que sería la verificación del código de invitación y otro lo que es la propia creación. Pues obviamente esto es un finding bastante importante, ¿no? Vamos a ir directamente a nuestras notas y a anotarlo. Vale, en el puerto 80 encontramos archivo invite API. Ofuscado, que con la herramienta online nos da el código de a continuación. Esta función es clave, básicamente es para crear códigos de invitación. Al final es lo que necesitamos, ¿no? Para poder tener acceso o crear lo que es una cuenta. Entonces se me ocurre que vayamos directamente a Burp Suite. Vamos a cambiar directamente en vez del verify y vamos a probar qué sucede si enviamos este valor mismamente.
Nos da aquí un texto raro. Parece ser que está cifrado. Dice, deberías comprobar el tipo de cifrado para descifrarlo, obviamente. Aquí nos da alguna pista posiblemente de lo que se está usando por detrás. Vamos a hacer una cosa. Vamos a copiarnos igualmente este resultado. Anotamos el resultado para analizarlo más tranquilamente. Entonces, en este caso nos retorna una respuesta JSON. Parece que efectivamente es satisfactorio. Entonces tenemos que entender por detrás qué algoritmo está corriendo y al final esta cadena de texto qué significa. Entonces para ello vamos a irnos a nuestra herramienta online, Cyberchef, para que nos eche una mano en esta labor. Pegamos. Automáticamente no detecta el algoritmo, entonces vamos a tener que pasárselo. Si no me equivoco, nos daba aquí una pista. ROT 13. ¿Vale? Y aquí tenemos ya el texto en claro. Dice que para poder generar un código de invitación, la petición post tiene que hacerse a este endpoint. Invite generate. Si comprobamos el que estábamos utilizando previamente, dice how to. Entonces, eliminamos el how to, enviamos la petición y nos da un resultado que parece ser que está en base 64. Efectivamente, aquí automáticamente Bursuit nos decodifica esto. Entonces vamos a apuntarnos igualmente el siguiente paso que hemos ejecutado en nuestras notas. Eliminamos how to para hacer petición de generación y nos da el resultado. Vale, esto ya va teniendo mejor pinta. Entonces, si decodificamos esto, podemos hacerlo también en la propia terminal. Imprimimos la cadena de texto, lo decodificamos y obtenemos este valor. Entonces, esto parece ser que va a ser el invitation code que vamos a necesitar para lo que es el propio registro de la cuenta. Vamos a anotarlo aquí por si necesitamos hacer referencia a ello posteriormente. Nos vamos a la página del código de invitación. Le damos a registrar y ya nos deja efectivamente crear una cuenta para la plataforma. Entonces vamos a registrarnos, datasec.com, password. Parece que ha sido satisfactorio. Introducimos el correo que acabamos de utilizar, datasec@http.com, password, login y conseguimos acceso a la propia máquina. Vamos a echar un vistazo rápidamente qué funcionalidades contienen. Vale, nada de esto funciona. Lo que son las reglas, el changelog. Esto puede ser interesante para encontrar vulnerabilidades o ciertos parches de seguridad que hayan tenido que realizar en el pasado. Mira, aquí lo podemos ver, Security Bug. Pero al final, digamos que la nueva versión debería haber solventado estos, ¿no? Vale. Support, Careers, Ranking. Ninguna de estas tiene ninguna funcionalidad, básicamente, de momento. Mira, Access. Vale. Esto de alguna forma, vale, pues como actualmente cada uno se puede conectar a Hackthebox con el uso de una VPN. Entonces aquí nos dice que tenemos, mira, acceso a descargarla. En este caso, se nos ejecuta la descarga. Ahora analizaremos eso en qué consiste. Da aquí unas instrucciones de cómo conectarse, que requiere IPv6, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por curiosidad, esta petición hacia dónde la está lanzando.
Vale, vamos a guardar esto como generación de código. Vamos a interceptar la nueva petición. Y efectivamente está corriendo contra otro endpoint. Lo que me quiere hacer pensar que al final esta API, si nos fijamos, API V1 tiene distintas rutas, tiene que haber funcionalidad adicional. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es investigar si somos capaces de encontrar algún tipo de, bueno, lo que es la API en su completitud, qué endpoints tiene y ver si podemos explotar algo por esa vía. Vamos a hacer una petición de tipo get. ¿Cómo es la ruta? API. Vamos a utilizar esta flag para ver más información. Dice que no estamos autorizados, ¿vale? Quiero pensar que será porque damos la cookie de sesión para poder ver esta información. Nuestra cookie está aquí. Añadimos una O que nos falta de la cookie. Y ya el resultado nos da un 200 OK. Y la respuesta dice esta es la versión 1 de la API. Vamos a seguir hacia adelante a ver qué nos da. Uy, esto tiene muy buena pinta. Nos está revelando básicamente los distintos endpoints que hay para la API y con los cuales podríamos interactuar. Vamos a hacer una vista más sencilla y vamos a guardar este resultado en nuestras notas. Vale. API revela siguientes endpoints. Vamos a guardar también aquí lo que sería el comando que habíamos utilizado. Esto es un JSON. Este ha sido el comando que hemos utilizado, pues necesitamos volver a este valor posteriormente en nuestros análisis. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, tenemos, haciendo uso del método get, podemos obtener efectivamente lo que es la lista de rutas, que es esto que estamos viendo. Este es el how-to que ya vimos anteriormente, la generación, la verificación, chequear si un usuario es, que si está autenticado, generar una nueva VPN configuration, descargar, esto es lo que hemos visto antes en la propia descarga. Esto es para el registro, para el login, ya con el método post. Vale, esta es la parte interesante, quiero entender la parte de admin, ¿no? Posiblemente estas rutas sean solamente accesibles si eres administrador. Vamos a chequear si nuestro usuario consta en el sistema o en la base de datos como administrador para poder hacer uso posiblemente de la generación de una VPN y de cambiar algún tipo de configuración del usuario. Vamos a abrir nuestra ventana y vamos a dejar esta para usarla posteriormente. Guardamos el último comando. Lo pegamos. Vale, entonces como he dicho que era el endpoint, vamos a ver si nuestro usuario afortunadamente es administrador o no. Vale, dice que es false, ¿no? Es decir, nuestro usuario, como tiene sentido, por defecto cuando hemos creado la cuenta, no nos dejaba configurar que fuésemos administradores. Con lo cual quiero pensar que la vía de explotación tiene que ser de alguna forma escalar privilegios en este sentido para poder de alguna forma, pues bueno, aprovecharnos del resto de endpoints. Vamos a ver ya que estamos este de aquí, a ver si podemos generar alguna VPN y no requiere finalmente que seamos administradores. Dice que no está allowed, ¿vale? Porque el método, si no me equivoco, era post, no tipo get. No hemos conseguido más información, ¿vale? Si dice que al fin y al cabo que no estamos autorizados. Necesitamos ser administradores de alguna forma. Vamos a utilizar este último endpoint, a ver si podemos update user settings, a ver si podemos aquí hacernos administradores de alguna forma, con el método put en este caso. Vamos a actualizar la ruta, vamos a cambiar lo que es el método para hacer actualizaciones a la información de la base de datos y nos dice que invalid content type. Puede ser que requiera
la información de tipo JSON, es decir, que le pasemos como header content type application JSON. Vamos a ver, efectivamente ya nos da un código de resultado 200, pero nos sigue pidiendo que le pasemos el parámetro email, es decir, que le pasemos como datos, con formato de JSON, un correo electrónico. Vamos a, obviamente, pasarle el correo electrónico con el que me he registrado para poder intentar manipular la información de este usuario. Y missing parameter is admin. Pues directamente tiene pinta que cuando introduzcamos is admin y mismamente le digamos que true, es decir, que verdadero, que nos haga administradores, dice que la variable isAdmin tiene que ser o 0 o 1. Bueno, 0 sería que no, 1 que sí, con lo cual va a ser tan sencillo como reemplazar dicho valor y ya nos retorna el resultado final. Es decir, que mi usuario con este ID, con este username, ahora ya es administrador, con lo cual ya deberíamos poder ser capaces de acceder a todos los endpoints. Vamos a guardar esto en nuestra chuletilla. Vamos a hacer simplemente comando. Nos permite escalar privilegios y actualizar cuenta como administrador. Bastante importante, con lo cual ya hemos conseguido escalar privilegios de alguna forma o aumentar los permisos de nuestro usuario. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a eliminar esta información. Vamos a dejar por si acaso lo que es el header del application JSON, ya que antes no le ha gustado la forma en la que le enviábamos los datos. Y vamos a ver el resto de endpoints que previamente no podíamos hacer uso para, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un check de que somos administradores y se haya modificado el valor correctamente. ¿Vale? Y esto era tipo get. Y vamos a eliminar toda esta parte que no es necesaria. Y dejamos el content type, no va a ser que no le guste. Y dice que efectivamente somos administradores. Tiene muy buena pinta. Vamos a mantener la estructura anterior, eliminamos lo que son los datos. Y vamos a probar ahora el otro método directamente, a ver si podemos generar algún tipo de configuración de VPN y esto nos da algún tipo de acceso distinto, ya que aquí podemos generarlo, pero aquí podemos generarlo como administradores, por lo cual quiero pensar que la función es distinta, ¿no? Es tipo post, este método. Method not allowed. Vale, se me olvidó cambiar la propia ruta. Que es API v1. Vale, no lo habíamos copiado. Y dice que 200 todo está ok, pero que falta el parámetro username. Volvemos al caso de antes. Le vamos a pasar la información en formato JSON del username como nos está pidiendo. Username. Y voy a hacer una primera prueba en blanco. Sigue dando el mismo error. Si le digo ya nos está generando algo. Tiene buena pinta. Mi pregunta es, ¿vale esto para cualquier tipo de usuario? Vamos a introducir una cadena de texto aleatoria. Sí. Esto es curioso. Y si le pasamos algún tipo de caracteres raros, no vaya a ser que haya algún tipo de inyección en este valor, es decir, que por detrás el sistema esté corriendo algún comando para generar lo que son archivos de configuración o de acceso por VPN. Punto y coma. Vale, punto y coma ya no nos da ningún tipo de resultado, no dice ni que introduzcamos valor de username ni nos genera siquiera un archivo, por lo cual de alguna forma tiene que haber alguna inyección posiblemente aquí. Vale, y si ponemos doble punto y coma, misma historia. Vamos a hacer rápidamente, creo que es un command injection que se puede estar dando a través de un parámetro. Vamos a ver por Swigger lo que es el equipo que está detrás de Burp Suite, si nos da algún tipo de
información adicional cómo hacer este testeo. Vale, podríamos intentar directamente a introducir algún tipo de comando con algo también de este estilo, ver si tenemos algún delay. Y mirar, si os dais cuenta, está tardando varios segundos porque está haciendo un ping a sí mismo la máquina. Es decir, si nos venimos a mi máquina, por ejemplo, y hago yo mismamente este ping, ¿veis? Esto es lo que está ejecutándose en la máquina víctima. Pings constantes a sí mismo, lo cual esto hace un retardo hasta que finalice. Y aquí tenemos el resultado. Se está ejecutando el comando de ping. Entonces tiene que haber algún tipo de command injection. Vamos a probar si en vez de un ping le digo id, punto y coma, y aquí podemos ver que nos está retornando el resultado de ejecutar el comando id. Vale, vamos a pasar simplemente a intentar enviarnos una reversal. Quiero entender que tenemos que meter el comando aquí, con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Por simplificar lo que es el payload, vamos a crearlo en base 64 y vamos a copiar y pegar lo que es el típico one-liner de bash para crear una reversal. En este caso tenemos que actualizar nuestra máquina como atacante, nuestra IP, a la 128. Vamos a estar a la escucha en el puerto 444 con Netcat. Y esto lo vamos a codificar a base 64 para evitar cualquier tipo de problema cuando le enviemos dicho comando. Entonces esto, vamos a ponernos a la escucha en el puerto 444. Le copiamos, le pegamos el comando. Entonces vamos a hacer un echo para que imprima esta cadena de caracteres. Está en base 64, con lo que necesitamos decodificarla. Y que el resultado lo ejecute con bash. Podemos ver ya aquí en la ventana de abajo que hemos conseguido una reversal. Vamos a copiarnos directamente también este payload. Antes de nada, por si tenemos que volver a él, ya que sabemos que funciona. Y aquí conseguimos reversal con el comando ya que el parámetro ha sido el parámetro username al fin y al cabo, ¿no? Es vulnerable a command injection. Hemos sido capaces al fin y al cabo de ejecutar comandos desde nuestro propio host, desde nuestra propia máquina, para que se ejecuten al fin y al cabo en la máquina víctima. Con lo cual hemos conseguido una reversal que vamos ahora mismo a estabilizar antes de perder la propia conexión. Vale, pasamos esto a segundo plano. Reseteamos la terminal. Vale, vamos a asegurarnos que tenemos las proporciones de ventana y de terminal correctos. Nos exportamos ahora lo que es el path y también la variable de entorno term. Me creo este alias de tal forma que para cada vez que introduzca este comando ll se traduzca a este comando de aquí y nos salgan los resultados coloridos y ya estaríamos listos. Somos www.data, con lo cual va a haber que pivotar a otro tipo de usuario. Donde estamos actualmente, en var whtml, es decir, donde está alojada el aplicativo web. Puedo ver ya que aquí hay un archivo que llama la atención, lo que serían las declaraciones o las variables de entorno de este aplicativo. Y aquí una base de datos, unas credenciales donde el host sería la propia máquina, el nombre de la base de datos, el username y la contraseña, con lo cual esto directamente me lo apunto, pero ya lo que sería la fase de post-explotación. Ruta donde está el aplicativo web, que era var
www.html, encontramos con credenciales a base de datos. Lo pegamos y vamos a ver ahora efectivamente pues, si podemos hacer uso de estas credenciales directamente. ¿Está instalado MySQL? Sí. Hemos visto que era admin. Vamos a hacer una impresión otra vez de este valor. ¿Vale? MySQL -user admin y -p para que nos pida la contraseña. Copiamos, pegamos esta y accedemos a la base de datos. Vamos a ver qué base de datos hay aquí ahora mismo. Vale, queremos hacer uso de la de Hack the Box Production. Vamos a ver qué tablas hay aquí ahora mismo. Vamos a mostrar todo lo que haya en users, a ver si vemos contraseñas. Perdón, hay aquí un error. Y podemos ver distintas cuentas. Esta sería la mía con mi contraseña, pero están todas haseadas, con lo cual no las podemos ver en texto claro. No obstante, me lo voy a guardar igualmente en mis notas. Vamos a apuntar que dump de base de datos pues si queremos volver aquí atrás en cualquier momento y ver si algún tipo de contraseña. Podríamos probar a craquearlas. Vamos a ver si es necesario al fin y al cabo. De momento estamos enumerando el sistema. Vamos saliendo de la base de datos ya que hemos obtenido lo que buscábamos. Vale, vamos a ver qué usuarios hay en el sistema válidos. Para ello vemos que está root, está wdata y hay un usuario que se llama admin. Me llama la atención, vamos a ver si tiene una propia carpeta en home, evidentemente, parece ser que sí, y aquí estaría ya la primera flag, ¿no? Pero no tenemos acceso a dicho archivo porque tenemos que ser administradores o root en este caso, ¿no? Pero primero administradores, entonces vamos a tener que pivotar a este usuario. Se me ocurre también que si nos damos cuenta, la contraseña para la base de datos, curiosamente el username es admin. Vamos a ver si hay aquí reutilización de contraseñas. Vamos a apuntarnos también aquí que hemos encontrado un usuario válido, al menos de la base de datos y con esta contraseña. Vamos a ver si además hay reutilización de esta. Y efectivamente podemos ver que hemos conseguido pivotar lateralmente al usuario admin, con lo cual vamos a ver si tenemos algún tipo de permiso como sudo, pegamos la contraseña, pero no. Bueno, vamos a apuntarnos también por aquí, bueno, que es a la database y al sistema también, ambos. Hay reutilización aquí de contraseñas, con lo cual no es una práctica muy segura, como hemos podido ver. Conseguimos pivotar a user admin con reutilización de contraseña. Efectivamente. Vale. Bueno, para ello vamos ya a listar lo que sería la primera flag, la primera parte de la máquina. Y vamos a ver en esta fase ahora mismo ante qué máquina estamos trabajando o intentando explotar. Ahora lo que necesitamos simplemente es conseguir acceso a la máquina como root, es decir, escalar nuestros privilegios. Vamos a ir cerrando ventanas. Esta la dejamos abierta por si acaso y lo que vamos a hacer es cerrar esta inicial. Vale. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento inicial muy rápido. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a correr este comando para saber ante qué máquina nos estamos enfrentando. ¿Vale? Vamos a apuntarnos esto como información del propio host. Y en toda esta parte también vamos a pegar todo este resultado, esto no me interesa, hasta aquí, para lo que es la propia distribución de Ubuntu que está corriendo con su propia versión también.
podemos ver que se llama Linux 2 Million, la versión 5.15. El codename es Jamie, ¿vale? Esto nos podría servir pues, si hubiese algún tipo de exploit del propio kernel, pero de momento simplemente estamos enumerando. Si hablamos de una máquina de 64 o 32 bits, ¿vale? Sería 64 bits. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora a continuación los directorios que suelen ser de nuestro interés, ya que tenemos permisos de escritura, y luego suele haber algún tipo de archivos pues que los desarrolladores dejan, o algún tipo de script corriendo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es correr el siguiente comando sobre cada uno de estos directorios. ¿Vale? Aquí no hay nada. Vamos a ver en var, en tmp, no hay nada, en backups, no hay nada. Dev shm también tenemos permiso de escritura, no hay nada. En var mail también puede haber. Y hemos encontrado algo aquí, ¿vale? Vamos a hacer un cat de este archivo, a ver qué contiene, si es alguna contraseña o algo similar. Y parece que tenemos como lo que sería un correo, ¿no? Dice: hola admin, sé que estás trabajando fuertemente o de manera muy rápida en lo que es la propia migración de la base de datos. Mientras estamos parcialmente sin conexión de alguna de las formas, ¿podrías por favor actualizar el sistema operativo de nuestro host? Ha habido varios exploits o vulnerabilidades conocidas de este kernel este año, y parece que aquí nos dan hasta el propio nombre. Vale, pues puede ser que esta sea la vía de explotación o de escalada de privilegios a root. Vamos a ver apuntarnos en nuestras notas, qué hemos encontrado en la ruta var mail, el archivo, bueno, o correo más bien dicho, mail, que contiene lo siguiente. Vale, vamos a ver qué significa esto de overlays fs, si nuestro kernel de Linux efectivamente es vulnerable a este tipo de exploits. Pegamos, ponemos privilege escalation, y parece ser que sí, efectivamente hay un tipo de vulnerabilidad ya asociado a este tipo de sistemas. Vamos a ver. Un atacante consigue acceso para escalar privilegios, tiene muy buena pinta. Vamos a ir directamente, vamos a ver este segundo caso. Vamos a ver. Fue publicado en marzo de 2023, con lo cual recientemente, donde un usuario no privilegiado puede escalar privilegios, o en este caso, conseguir acceso como root. Vale, aquí parece que nos van a dar también un proof of concept. Vamos a leer un poco inicialmente cómo sabemos si nuestro sistema es vulnerable. Y que corramos este comando, y si el sistema o la propia versión del kernel es inferior a 6.2, lo cual es nuestro caso, si recordamos en nuestra fase de numeración vimos que es la 5.15, debería ser vulnerable a este exploit, pero bueno, tenemos que verlo todavía, ¿no? Vale, entonces aquí explica un poco cómo funciona. Inicialmente dice que aquí hay dos conceptos principales, lo que son los SUID y el Overlay File System. Pues en primer lugar, es importante entender en ese sentido qué son los SUID. Para los que no lo sepáis, es un permiso que se suele asociar a los archivos binarios, de tal forma que a la hora de ejecutarlo nos permita realizar este proceso o esta ejecución en nombre del propietario de dicho archivo. Es decir, si hay un binario que lo ha creado y el propietario, en este caso, es root, si ejecutamos dicho binario, ese proceso será ejecutado con permisos de root. Con lo cual, bueno, si este binario no tiene una codificación o no ha sido desarrollado de forma segura, pues podríamos explotar algún tipo de vulnerabilidad, pero como root. Entonces, en este caso, se combina con lo que es el Overlay File System. En este caso, lo que permite, a grandes rasgos, y muy resumido, aquí podéis encontrar más información, es hacer lo que es un merge o una combinación de distintos puntos de montura, de tal forma que si hay lo que es un sistema de archivos
el OK 3 capas está siendo la superior y esta la inferior, si creamos algún tipo de archivo o de script o lo que fuese en la capa inferior, sería lo que es una copia y sería accesible desde la capa superior. Entonces, de esta forma, lo que permite es, en este caso, que cuando el kernel copie un archivo de este sistema que hemos comentado a la parte superior, no comprueba el usuario o el grupo que posee dicho archivo y permite explotar esta vulnerabilidad a través de un usuario no privilegiado hacer uso de este binario de SUID desde lo que sería la capa inferior hasta la capa superior del propio directorio. Entonces, si conseguimos leer un poquito más abajo, podemos ver que nos han dejado aquí directamente lo que serían un proof of concept para explotar dicha vulnerabilidad. Vamos a hacer clic aquí, vamos a abrirlo. Y bueno, parece ser que no vamos a ser capaces de entender qué significa esto. Vamos a traducir para entender un poco lo que son los pasos a ejecutar antes de hacer ningún tipo de descarga. ¿Vale? Dice lo que es la compilación, efectivamente lo que es el típico make all, pero aquí ya sí que nos podríamos llegar a perder. Vamos a ver qué explica. Usar, ¿vale? Para lo que es el propio uso. Vale, requiere que iniciemos dos terminales y que en la primera quiero entender que se corra este comando y finalmente el último paso. Vale, y la segunda, vale, parece ser que a lo mejor este proceso no se puede cerrar y lo que hay que hacer es ejecutar este comando para que se ejecute algún tipo de exploit por detrás y desde la segunda terminal ejecutemos este comando para aprovecharnos de esto y conseguir permisos como root. Entonces, vamos a copiarnos esto y vamos a traerlo localmente a nuestra propia máquina como atacante. Nos movemos a la carpeta exploits, hacemos un git clone de dicho archivo. Lo que vamos a hacer, necesitamos enviar esto a la máquina víctima, con lo cual vamos a hacer un zip "-r" con el mismo nombre, ya se ha comprimido. Vamos a ponernos a la escucha para poder hacer una petición desde la máquina víctima. Vamos a movernos entonces a la carpeta tmp, donde tenemos permisos de escritura. Vamos a crear una carpeta que se llame migramente platasec, a donde vamos a desplazarnos. Y desde aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestra máquina atacante y a transferirnos dicho archivo que descargamos previamente. Para ello levantamos el puerto 80 y ponemos a la escucha. Copiamos el propio nombre del zip y nos lo descargamos en la máquina víctima. Vale, lo descomprimimos, nos movemos a la carpeta descomprimida. Vale, y entonces, ¿el siguiente paso cuál era? Bueno, si vamos a las instrucciones, cerramos el puerto 80. Bueno, nos pedía que abriésemos una segunda ventana. Vamos a ello. Vamos a conectarnos de nuevo como admin a la IP de la máquina víctima. Copiamos la contraseña, la pegamos. Nos movemos a la carpeta donde estábamos trabajando, que se llama platas. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a poner el nombre a esta ventana. Entonces, ahora había que pasar a la fase de compilación, haciendo un make all. Ignoramos dichos warnings. Corremos el segundo comando. Y mientras tanto, en la otra ventana que tenemos con la sesión como admin en la máquina víctima, corremos este ejecutable y ya tenemos acceso a la máquina como root. Root. Nos desplazamos a la carpeta raíz de root, leemos la última flag y completamos la máquina. Entonces, como conclusión de esta máquina, lo que quedaría básicamente sería copiarnos los recursos que hemos utilizado para la última vía de explotación y la escalada de privilegios. Entonces, en este caso, anotamos que contenía archivo de email, que esto fue lo que nos dio las pistas sobre la vulnerabilidad del propio kernel de Linux. Y finalmente, usando este recurso, conseguimos aprovecharnos de la vulnerabilidad del kernel de Linux y escalar privilegios
siguiendo el Proof of Concept que había disponible en GitHub. Entonces, como pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando durante todo el proceso de esta máquina, inicialmente realizamos un análisis con Nmap, un propio scan de los puertos que estaban abiertos, y resulta que tanto SSH como el puerto 80 estaban disponibles o accesibles desde el exterior. Tuvimos que añadir a nuestro etc host este dominio, ya que era la propia resolución que hacía internamente la máquina víctima, pero que nuestra máquina no sabía interpretar. Con ello, lo que accedimos fue a una página web que simulaba la plataforma anterior a Hack the Box, el cual requería superar lo que era un propio challenge, un reto, durante el proceso de registro. Es decir, necesitábamos conseguir un código de invitación para poder crearnos una cuenta en la plataforma y conseguir acceso a las distintas funcionalidades. A través de este vimos que había un sistema de generación de VPN para lo que era la simulación de la conexión a las propias máquinas de Hack the Box, donde pudimos exfiltrar lo que son los distintos endpoints, conseguimos acceso o escalamos privilegios a nuestro propio usuario con el que nos habíamos registrado como usuario admin, y luego encontramos posteriormente, una vez fuimos administradores, a través de las distintas llamadas de la API, que podíamos generar nuevas conexiones o archivos VPN, pero esta generación era vulnerable a inyección de comandos, con lo cual conseguimos, a través de esta llamada de tipo POST, generar o mandarnos una reversal a nuestra máquina como atacante, y finalmente, al haber hecho una fase de enumeración, vimos que esta versión del kernel era vulnerable, y por ello seguimos los pasos para esta vía de explotación, a través de cual ya vimos que con el SUID y el sistema de archivos de esta versión pudimos escalar privilegios a root.